El Puente. Las claves de la semana que se va y lo que hay que saber de la que comienza. Pibe de jardín, yo que hoy me moría por volverla a ver, me dejó esperando otra vez. Ya no doy pelea, doy mi rendición, te entrego soldado no soy, perdí la batalla, válame de amor con la dulce y vieja canción. Estoy bien si te miro a los ojos, estoy bien. En el puente, habiendo pasado 7 minutos de las 9 de la noche, estábamos escuchando la música de Raúl Porchetto, Las Puertas del Bien y del Mal. Qué músico Raúl, ¿no? Y qué influencia tan importante en los años 70, los años 80, en su trabajo, en sus decisiones. Eso es muy importante en un artista también, ¿eh? Cuando alguien decide por un periodo buscar su camino y quizás apartarse de las grandes luces y salir de los shows y ver y buscar, creo que son decisiones, ¿no? Trascendentes, que hacen a una forma de ver las cosas. No sé, yo, en mi caso personal, descubrí a Porchetto, sobre todo cuando me vine a estudiar a Buenos Aires, acá, y seguíamos a Cerú, al rock nacional, o fui a ver el Barrock, y comprábamos un Raúl que ya venía con una historia, ¿no? Con una presencia, además como un gran descubridor de otros músicos que lo acompañaron y que luego hicieron su camino. Bueno, ya que escuchábamos a Raúl Porchetto, lo tenemos a Raúl Porchetto porque la producción lo ubicó y va a hablar con nosotros. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Por dónde andás? Ahora en este momento estoy en Buenos Aires, por 2 días nada más, después viajo, pero ahora estoy en Buenos Aires en este momento. Seguís por Córdoba, ¿no? Sí, Córdoba. Lo que pasa es que por Buenos Aires uno tiene que bajar, no solo por familia, sino que bueno, todo se sigue manejando de acá. Claro. Entonces uno tiene que, si no, quedas como que te aislas demasiado. Raúl, ¿vos sos de Mercedes, provincia de Buenos Aires? Sí, Mercedes, provincia de Buenos Aires, sí, totalmente. Yo he ido a Mercedes porque por temas deportivos, cuando era adolescente o pequeño, ¿no? Íbamos a jugar a los interclubes de tenis al Club Mercedes, ahí, recuerdo. Sí. Yo soy de Zárate, así que no nos quedaba tan lejos. Ustedes están cerca de Luján, ¿no? Claro, agarraban la 41. Exactamente, y llegábamos a jugar a Mercedes. Y contanos un poco, que lo habrás contado, pero a mí me interesa que lo cuentes aquí en el programa, cómo fue surgiendo toda la inquietud artística y musical en esos años, además de gran agite cultural en la Argentina y en el mundo. Yo creo que eso se trae, ¿no? Se trae desde otro lugar y yo recuerdo que creo que
siempre decía, creo que antes de empezar a armar y armar frases y todo eso, ya estaba tarareando, ya estaba cantando, ¿no? Es decir, la música la traje siempre, viste, en mi ADN, digamos, espiritual, creo que claro. es la música. Y entonces, a partir de ahí, bueno, a los 9 años, mi abuela me regala una guitarra que había sido de mi abuelo, que yo no lo llegué a conocer, que él había fallecido muy joven en un accidente, y tenía toda una historia, porque él había sido el íntimo amigo de Barbieri, el abuelo de Carmen Barbieri, claro. guitarrista de Gardel. A partir de ahí yo escuchaba todo el tiempo anécdotas de mi abuela, de Gardel, que viste que se los conocían obviamente de sus músicos, y de mi abuelo, que era guitarrista y pianista, no era músico y compositor, pero no nunca lo había hecho profesionalmente, lo hacía, viste, como expresión de vida, pero él había tenido que trabajar de otra cosa, y a partir de ahí, cuando tomo esa guitarra, era como si hubiera sido una aposta, en cierta manera, una energía que aparte había tocado Gardel en esa guitarra. Entonces, como... Qué impresionante la historia. Sí, consciente e inconscientemente es algo que me impregnó, y a los 11 años comencé a componer mi primer tema. Y bueno, a partir de ahí, después del secundario, un poco yo le contaba alguna vez a Estela de Carlotto, pero decía, nosotros somos traidores a la clase media, ¿no? Digamos, claro, salí del secundario y la lógica era, bueno, seguir una carrera universitaria, no para la clase media, ¿no? Y no con la música. Y a partir de ahí, bueno, yo la música la seguía, y a mí siempre me apasionó las ciencias políticas. Llegué hasta 5º año de abogacía, porque tenías que ser abogado antes, y desde ese lugar me di cuenta de que, bueno, no, lo mío era la música. Entré en el conservatorio y ahí intenté empezar a ser profesional hasta el día de hoy, que estoy cumpliendo este año 45 años de profesional. Un poco la síntesis rápida de... El otro día, Raúl, ¿sabés que me compré ahí cerca del bar La Plaza? Me compré el disco Cristo Rock del año 72 que lanzaste. Claro, está ese álbum del Cristo Rock. Lo tenía en cassette de muchos años, y pasé y lo encontré y lo compré, que es una joya. Hablando de esto, de las joyas de aquellos años, ha habido una recuperación histórica de música durante los últimos tiempos muy interesante, ¿no? Trabajos a nivel legal para recuperar la música que ustedes habían hecho y que estaba como embargada, ¿no? Totalmente, estaba, bueno, gracias al Instituto de la Música se pudo recuperar un material que ya creíamos, porque había entrado una quiebra, todo el material que estaba, lo que era Music Hall, y se vendían los discos nuestros, y nos decía que era una quiebra y que nadie sabía quién lo cobraba, y durante 30 años lo estuvo cobrando, sabe Dios quién, esas cosas que nadie te puede explicar nunca, esos agujeros negros que hay, y bueno, a partir de ahí, bueno, pudimos recuperarlo este año, hace creo que 2 meses aproximadamente. Yo pude recuperar álbumes ahí de Metegol, que fueron mis primeros discos de oro. Metegol, Televisión, Chepeo de Nibotá, y coparticipando con la banda más importante que tuve, que es una banda de amigos, fundamentalmente, que fue Por Su Gieco. Claro. Y los chicos también. León recuperó sus discos que hizo ahí, Charlie también, que tenía Cero Girán, bueno, Cantilo, material de Piazzolla, que recuperó su nieto, bueno, realmente material... Qué suerte, ¿no? Poniéndome un costado que me pareció fantástico y que parecía que iba a ser casi imposible. Y recuperar nuestro material, nuestra obra, así que dentro de muy poquito lo vamos a estar subiendo a las redes sociales, editándolo con buena calidad y todo eso, algo que para mí es muy grato. Raúl, Por Su Gieco, ¿llegó a hacer alguna gira? ¿Alcanzaron a salir? ¿Tocaron en algunos lugares o fue nada más que lo del estudio? No, la gira se hizo antes. El estudio, el disco se grabó en el 76, pero la gira fue en 74, 75, que hicimos. Es el primer micro que salió de gira. Alquilamos un micro que era el primer micro que salía de gira. No se salían, ¿viste? Claro. Uno podía hacer en trenes o en colectivo, bueno, y era todo realmente muy difícil. Casi como ahora. Bueno, el asunto es que ahí salimos con un micro que alquilamos y fuimos a Mar del Plata, tocamos, Bahía y Tandil. Esa fue la gira. Y después, en el verano,
consiguieron, nos daban era el representante en ese momento de León, nos dijo, mira, no hay mucho para tocar, pero nos conseguían en Uruguay un muy lindo hotel, y van a tocar ahí en Punta del Este en un show. Y fuimos a tocar ahí a Punta del Este y nos pasamos casi una semana en el hotel, cosa que para nosotros era fantástico. Ahora lo que fuimos a tocar en Punta del Este, los que me fueron a escuchar, me creían que estaban escuchando extraterrestres o chinos de la época del emperador amarillo, más o menos. Raúl, ni imaginaban que con los años ese disco de Potsujieco, que es el único, es prácticamente un disco de culto, ¿no? Y nunca más no terminaron de juntarse todos, ¿no? Alguna vez, como yo. No, siempre estuvimos ahí, nos juntamos como amigos, ¿viste? Yo digo, siempre somos una cofradía, pero a tocar no. Pero ese día que nos entregaron los discos, subió Charlie, subió León y me dice, Raúl, vení, subí, y me dice, cantemos un tema tuyo, y yo le pregunto a Carlitos, ¿qué querés que hagamos? No sé, elegí vos, y ahí cantamos, sentado en el umbral de Dios, un tema mío, de los primeros, que Carlitos siempre, a Charlie yo le digo Carlitos, a Charlie siempre le había gustado, él me lo propone, y León también, y tocamos en trío los dos, volvimos a tocar, faltaba Anito, que justo no había podido ir a la entrega, porque creo que si hubiera estado, obviamente hubiera subido, y María Rosa, que estaba, fue casi un pequeño Potsujieco. María Rosa Llorio, ¿no? Estamos hablando. María Rosa Llorio, exactamente. Era participante de Potsujieco. Raúl, fueron años difíciles, por supuesto, porque luego viene la dictadura, ya no solamente durante la dictadura, antes la dictadura, luego viene Malvinas, viene el resurgimiento del rock, se contaron muchas historias, se cruzaron cosas que fueron inclusive muy malintencionadas, injustas para algunos de ustedes, pero ¿extrañás esos 80, esos 70, esa generación post-origen del rock en español o del rock nacional o como se le quiera llamar? Sí, yo le llamo siempre una trova, ¿no? Que después, porque si no tuviera, nos hubieran dado más identidad o entidad si no se le dijera rock nacional o argentino. Yo creo que en algún momento, al principio se le decía como una nueva trova, ¿no? Creo que, pero entonces nos costó que nos dieran la ciudadanía durante muchos años. Hoy ya es un clásico, digamos, pero al principio costaba esa identificación. Si te tengo que ser sincero, no, porque fueron épocas muy lindas, momentos muy lindos, pero tiene que ver con mi filosofía de vida. Yo siempre digo, para mí lo que existe es un presente. El pasado fue un presente que sucedió y el futuro es otro presente. El futuro es una acción virtual realmente que va a ser otro presente que va a suceder. Y entonces trato de hoy pensar que mi mejor canción todavía no la compuse ni la escribí, y bueno, cosas así, no solo dentro del arte, de la parte musical, sino de mi vida. Trato de plantearlo así, si bien sabiendo que hay cosas que pasaron y muy lindas, que fueron difíciles, como decía en una canción, fueron años tan tristes, fueron años tan duros, ¿no? Y era uno sospechoso y culpable casi por ser joven. Claro. El simple hecho de ser joven no era sospechoso, no se quería, bueno, dicho, lo decían ya directamente por un ministro del Interior en ese momento de la dictadura, no se quería juventud con pensamiento. Como decía tu canción, ser joven hoy no tiene perdón. Claro, y uno era la pelotita de este juego, claro. Sigue siendo ese, ¿no? Era la pelotita de ese juego. Te ubicaban donde decía era para una guerra, los que iban, claro. A los jóvenes, decía había que votar, los jóvenes, eso no le quitaba valor de repente a la acción democrática, sino a la hipocresía de que te llamaban y después te daban un media vuelta y una patada, pero tenía que ver por eso el valor que la gente joven se haya incorporado en la política en los últimos años, que haya salido de esos 90 casi medios, a veces por momentos tragicómicos, ¿no? Que yo creo que en los 90 triunfó el joven argentino que quería la dictadura. El tipo que estuviera metido, mirándose su ombligo, que hiciera la de él, y que se metiera en una sociedad de mercado totalmente mercantilista, donde los valores, los sueños, el hombre per se no tuviera tanta importancia como el número. ¿Tenés miedo que puedan volver esos tiempos? En cierta manera están. La economía de mercado está muy presente. Se habla de números, se habla de financiamiento, se habla como
la parte humanística está perdida, pero yo creo que en este momento confundida, no perdida desde ese lugar de confusión, creo que mucho tiene que participar los artistas, que son a veces la voz, el parlante, ¿no?, de una sociedad. Creo que es muy importante para que se mantenga un equilibrio, y no estoy hablando de posicionamientos políticos, de partidistas, sino de humanismo que trasciende a cualquier época, tiempo, ¿entendés? No hablo de grietas ni de puntos de, a veces yo escucho, pero son formas de encarar, tenemos que cerrar, viste, los números, hay que escucharse. Más que escucharse de un lado y del otro de la vereda, la gente no va por quien está de un lado y del otro, la gente no va por la vereda, la gente transita por el medio de la calle. Entonces a la gente hay que prestarle atención. Y después, viste, según los tiempos y la sensibilidad de cada uno, de que según en la vereda que esté, supongo que reaccionará a lo que va necesitando la gente. La columna vertebral es el hombre, el ser humano. Desde ahí se tiene que arrancar, no arrancar de la economía. Desde ese punto yo lo veo. Entonces creo que hay que estar muy alerta. Creo que también mundialmente hay un cambio, hay algo que se está cayendo a pedazos, esa economía mundial, ese concepto de ver, se estira, se acomoda, los grandes poderes, las grandes tensiones generan, y las grandes violencias generan un status quo que se trata de mantener, pero hay un cambio, no sé hacia dónde va, pero me parece que realmente los próximos 40, 50 años va a haber grandes cambios, ¿viste? Que no pasa simplemente por la política, sino que como ejercicio, sino que humildemente digo, tiene que ver por un cambio de conciencia. Claro. Si el cambio de conciencia del hombre, si nosotros no damos un salto cuántico desde ese lugar, así como yo observo, viste, que la física avanzó mucho más que la química, de cierta manera, no hay ese salto cuántico, ¿eh? Yo creo que si no pensamos que es un cambio de conciencia, cualquier cosa en los papeles que aparentemente puede ser bueno, si seguimos con el egoísmo, seguimos pensando en intereses, en poder y todo eso, las miserias cada vez van a ser más grandes. Raúl Porchetto está hablando con nosotros y bueno, eso ha sido el concepto de buena parte o de casi toda tu obra, ¿no? Todo esto, casi todo lo que hemos escuchado de Raúl Porchetto históricamente ha tenido un hilo conductor que pasa por eso, ¿no? Por el hombre, por el poder, por la lucha, por el desposeído, por los jóvenes, por cómo los poderes, lo comentábamos antes, de acuerdo a las circunstancias, o para una guerra o para votar, te van llevando. Raúl, quiero preguntarte, más allá que decíamos, estás en Córdoba, hace un tiempo volviste a la calle Corrientes, hace 2 o 3 años, a tocar en la plaza, y volviste a tocar en varios lugares, y se te volvió a ver. ¿Le estás poniendo toda la gana? Hace poco estuviste en el hipódromo también tocando, estás tocando en el interior, estás saliendo, estás produciendo. León Gieco te cargaba porque decía cada vez tocas mejor, cada vez tenés más arreglo, cada vez tocas más instrumentos, pero estás saliendo de allá, tenés ganas, tenés potencia, tenés nueva obra. Sí, siempre, las ganas nunca me faltaron, y en este momento lo que pasa es que hay tiempos, como vos decías al principio, el arte, yo nunca me alejé de la acción artística mía, ¿no? De mi ejercicio como persona que se expresa a través de ese lenguaje, sino de que no necesariamente, por esto mismo que te decía recién, claro, que te fundamentaba recién, no necesariamente uno tiene que apuntar a hacer un River o llenar un estadio o viste, un teatro para seguir haciendo arte. Hay tiempos y tiempos donde uno tiene que poner cosas en primer lugar y entonces y a veces lo que es la profesión, el trabajo, hasta mismo la vocación tiene que ir en segundo lugar porque en momentos más importantes no me lo hicieron fácil, me lo hicieron difícil, algunas cosas creo que fueron hechas muy sutilmente y bueno, pero yo nunca renegué porque nunca me victimicé, porque nadie me obligó a tener el pensamiento que tengo. No quiere decir que yo esté acertado. Lo que sí te puedo decir es que siempre he tratado de ser lo más, antes de ser honesto e íntegro con el otro, he empezado a ser íntegro y honesto conmigo. Porque todos estamos pidiéndole, viste, verdad, que el otro sea sincero, que el otro no mienta, que el otro, viste, sea franco, que no sea egoísta, que comparta.
pero ¿y nosotros qué? ¿Viste? Nosotros en la misma medida que exigimos somos. Entonces desde ese lugar trato de comprender. Pero Raúl, debe ser un ejercicio, discúlpame también, porque cuando uno tiene, en un momento clave de tu carrera, con mucho éxito, y por eso lo pongo entre comillas, mucho éxito, además con el mercado, ya calculo que con las grabadoras, con muchas presiones y demás, vos te das un paso al costado. Y obvio, lo dijiste, el trabajo artístico, o el oficio artístico, o el placer artístico, continúa. Pero debe hacer un ejercicio también, porque en cualquier profesión y en cualquier trabajo, cuando uno ve que por ahí tiene tanto para dar y lo guarda o lo tiene no en un estadio de River o en uno de Boca, pero que también cuesta llevarlo a lugares más pequeños porque te la hacen difícil, lo dijiste, o porque te cierran los caminos, o porque es muy injusto, pero muchos se olvidan. No es fácil, ¿no? Sí, yo he visto de repente alguna vez de una revista muy conocida, es extranjera, pero editada acá, que decía que los discos más importantes del rock nacional, y pusieron 100 y no figuraba uno mío. Sí, yo lo tengo, y me dio mucha rabia. Y la verdad, viste, ese día era como que me había agarrado así como, viste, medio un bajón, porque digo, muchos fueron discos de oro, viste, ni siquiera figuraba por su Gieco, que fue uno de los discos más vendidos. Pero como no tenemos prensa, o a veces no hay una compañía detrás que esté manteniéndote, cosa que no me parece mal que esté eso. Entonces, si uno no sale a decirlo, ¿entendés? A veces pareciera que muchos no se acuerdan, y yo dije, bueno, y después dije, bueno, sí, yo no voy detrás de eso. Yo no voy detrás de eso, la gente lo sabe. Yo voy a Ushuaia, voy a Jujuy, voy a Mendoza, voy al litoral, voy a donde sea. Estoy en Córdoba y vos no sabés el afecto y el respeto que yo tengo de la gente, y el cariño y el reconocimiento, y gente muy joven, y ese es mi capital. Yo en un momento perdí absolutamente todo, pero no reniego, tío, no me victimizo, porque yo era consciente de lo que estaba haciendo. Cuando tomé determinadas decisiones, no es porque yo sea un iluminado, un avatar, y digo, bueno, de esto me alejo, no, me costó, pero hay cosas que son más importantes, como la familia y un montón de cosas para mí, ¿no? Entonces, dejar todo y convertirme, viste, en como de repente en un ídolo hueco, vacío, viste, con los ojos totalmente turbios, que la mirada se te ha opacado, que no sabes si adelante es atrás, si atrás es adelante, viste que el GPS se te apagó hace mucho tiempo, y nunca quería estar, ¿no? Y eso me genera compasión, no lástima, pero compasión, porque cada uno, viste, decir, yo no soy quien. Así como la vida, una de las cosas que me enseñó, mira, una de las cosas más importantes yo creo que es a veces la difamación que puede sufrir como doloroso, ¿no? Entonces, no juzgar, ¿no? Y entender, y trato de ponerme la medida que puedo a veces en el lugar del otro. ¿Por qué piensa así? ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué siente así? Y bueno, generalmente, donde hay acciones violentas y donde hay difamación, hay miedo. Ahí está lleno de miedo esas personas. Entonces, bueno, de última digo, bueno, gracias Dios mío, por darme a veces una paz que me cuesta, la tengo que trabajar mucho, porque yo vuelvo a reiterar, no soy ningún iluminado, todo lo que te digo me cuesta, y es como remarla en dulce de leche, cuando tenés que volver y recuperar y decir, y como recuperar estos discos. Hay otros discos que no te lo difunden, que son de compañías que no te lo editan, pero no te lo dan, no te lo editan, no lo fabrican, nada, pero es de ellos. Y los tienen ellos y los retienen. Escúchame, Raúl, pero para la gente que pregunta o que está escuchando, ¿y dónde te puede escuchar? ¿Venís por Buenos Aires? ¿Vas a tocar por acá? ¿Tenés alguna fecha o estás trabajando en el interior? Me gusta mucho siempre el interior, me gustó siempre recorrer el país, bajarme, a veces conecto arte por La Paz, que estuve haciendo durante un tiempo, y que es un sueño que tengo, y bueno, que fue con Estela de Carlotto, viviendo en Las Abuelas, y bueno, y León, y bueno, y un montón de amigos también, ¿no? Del arte, no solo de la parte música, bueno, y a veces hemos hecho algunas cosas importantes, hermosísimas, y también a veces agarro con mi camioneta y agarro, me llevo ese arte por La Paz y voy combinando con alguna escuela en la montaña, y voy y a los chicos le canto y le hablo un poco del valor del arte, y a veces y de la paz y de la no violencia, y de los papás también le hablo de eso,
Entonces sí, y hablarle bueno, sería para todo un programa. La verdad Hablar que está sobre mejor lo que que estás haciendo que nosotros que insistimos con traerte para todos estos lados, aunque hay mucha necesidad también en la ciudad y en los lugares urbanos de escuchar esa música y esa palabra, ¿no? Si Dios quiere, este año estoy cumpliendo 45 años, así que posiblemente de profesional, no tengo 45 años, soy bastante más grande, 45 un poco años más, profesional. un poquito más tenés, no mucho. Un poco más. Pero 45 años profesional, así que vamos a tocar en Buenos Aires con un montón de amigos, así que gente que siempre está, que me apoya, que me quiere, que le gusta mi música, y para mí es un honrar la vida, compartir con gente que amo y adoro esas canciones. Vamos a estar en contacto para enterarnos de todo eso, para difundirlo y para ver si la próxima te podemos traer por acá. Te mando un abrazo enorme, Raúl Porchetto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por el cariño y sobre todo por el respeto. Un abrazo muy grande. Ahí está, Raúl Porchetto con nosotros, ¿eh? Se han cometido muchas injusticias con Porchetto. En su momento, en los 80, acusaciones cruzadas, sus temas, los militares que le decían que era derrotista con su canción sobre Malvinas, y otros que después lo acusaron por la participación, como a tantos otros, de festivales en apoyo a los soldados que estaban allí. Y en la cúspide de su carrera, en el momento de mayor éxito, decidió un corrimiento. Pero como le dice León siempre, ¿no? En el último show se lo dijo, el trabajo de arreglos, el trabajo de músicos, de sumar jóvenes, que permanentemente tiene, me parece que merecía que hoy estuviera charlando un rato con nosotros, y lo vamos a hacer con muchos otros músicos y actores que me parece que, como en todas las profesiones, ¿no? Si no haces un trabajo muy profundo, te cuesta, para no renegarte, Si sos bueno, si lo llevas en el alma, cuesta,